Lo que yo quiero contarles, comunidad, es algo que está sucediendo apenas hace poco, durante la última semana, pero cada noche ha ido empeorando. Yo vivo en un pequeño edificio de 4 pisos, 12 departamentos, en una zona linda de la ciudad, de clase media. El edificio es muy bonito, pero no tiene elevador, lo cual ha mantenido sus precios accesibles incluso para nosotras, mi hermana y yo, que rentamos un departamento en el 4º piso de este lugar. Nos gusta porque es seguro, porque tiene guardia a las 24 horas y porque nos hace sentir seguras. Nos hacía. Hasta hace poco ni siquiera solíamos cerrar con llave la puerta de nuestro hogar. Pero toda la calma se ha ido desvaneciendo, como les digo, desde hace unos cuantos días. Una noche me levanté para llevar unos vasos que tenía en mi cuarto al fregadero y noté a mi hermana asomada por la mirilla de la puerta. No se inmutó al verme. Siguió observando con atención en completo silencio. Le pregunté qué veía y me hizo una seña de que guardara silencio. Hay una viejita bailando enfrente de la puerta. Eso no era posible. Vi la oscuridad por debajo de la puerta. Cuando alguien camina por el pasillo se prende la luz activada por el movimiento. Pero cuando mi hermana se quitó de la mirilla para dejarme ver a mí, alcancé a ver a una señora mayor, muy delgada, de suéter negro, que se alejaba para perderse de nuestro campo de visión. En cuanto lo hizo, abrimos la puerta. Las lámparas se activaron. No había nada. En cada piso hay 3 departamentos, uno cerca de las escaleras, como el nuestro, y otros 2 al fondo de un pasillo, cuyas puertas se encuentran de frente. La imagen, si les soy honesta, parecía salida de un sueño. No de una pesadilla, sino sumamente extraña. Pero la cuestión, comunidad, es que esto no fue solo un sueño. No se trata solo de nuestra imaginación, porque hace un par de noches en el chat de los vecinos del edificio, la vecina del 2º piso y los del 3º han dicho ver exactamente lo mismo que nosotras vimos. A una mujer que por las madrugadas parece bailar frente a la puerta sin activar las luces de movimiento, siempre frente a los departamentos junto a las escaleras. Lo extraño es que en este edificio, como les dije, nos conocemos todos. Somos muy pocos departamentos. Que no hay forma de entrar ni salir sin que los guardias se den cuenta y, bueno, está ese detalle de que las lámparas no se activen por el movimiento. Cuando se le ha avisado a los guardias para que suban a revisar, lo hacen de inmediato. Las luces se prenden, pero no se cruzan a nadie por las escaleras. Estamos poniéndonos de acuerdo para comprar cámaras, para ver de dónde sale esta mujer, para explicarla. Cuando me levanto por la noche y vuelvo a escucharla, ahí detrás de la puerta, no me asomo por la mirilla, pero tengo unos deseos muy extraños e incontrolables de abrir la puerta, de ver quién está detrás. Cuando no estoy grabando, pensando, alimentándome de relatos de la noche, mi vida no tiene tanto sentido, comunidad. Es un gusto estar de vuelta después de esta pausa obligada. Por suerte ya estamos mejor, fuera del hospital, de vuelta en casa. Y con casa no me refiero solamente a lo físico, a mi casa, su casa, sino a esto, a relatos de la noche, a ustedes. Créanme que yo los extraño más que ustedes a mí, pero basta de cursilerías, por favor, porque ya es momento de entrar a una nueva edición de su programa favorito. La historia con la que iniciamos hoy es una probadita, un contenido extra, pero ahora pasamos a la que da título a este episodio, a una historia larga, extensa, de encuentros inexplicables, de enfrentamientos con lo paranormal. Quizás, y ya ustedes me lo comprobarán, una de las más impresionantes que hemos contado. Ya entenderán por qué. Así que apaga la luz y déjate llevar, que ya estás entrando en relatos de la noche. Hola, Auriel. Mi nombre es Lila. Saludos a todo el equipo de relatos y a toda la comunidad, donde a pesar de todas nuestras diversidades, siempre hay un trato respetuoso, de bienvenida,
de comprensión, porque creo firmemente que ante la muerte y lo inexplicable, de cierta forma todos somos iguales en el mundo. Perdón por expresarme así, pero es mi forma más sincera de decirles que en ningún otro lado encontraré gente que me comprenda como ustedes. También mi relato es un poco un pedido de ayuda, y ya verán a qué me refiero. Llevo desde 2021 tratando de reunir valor para enviar este correo. Yo escucho Relatos de la Noche desde que se estrenó el episodio de 33 Velas, porque me lo recomendó una amiga que hice por internet. Ella es de Veracruz. Algún día viajaré a México. Es un país que me parece hermoso. El asunto es que hace poco pasaron algunas cosas que me hicieron reavivar todas mis memorias vinculadas a una criatura que no logro comprender qué es, qué quiere, si es buena o mala. En fin, quisiera mantenerme en el anonimato, por lo que tienen que saber que mi nombre verdadero no es Lila. Lila es una deformación de mi apodo real, principalmente porque hay ciertos detalles en mi historia que están inmiscuidos en investigaciones legales todavía. Yo quisiera adjuntar a Uriel información para la veracidad de mi historia, pero te pediría que si llegara a ser seleccionada para tu narración, sepas que omití nombres de lugares y modifiqué nombres de mis seres cercanos. Lo único que puedo dejar para ponerlos en contexto es que soy de la Patagonia Argentina, aquella región tan solitaria, tan lejos del país y de todo, al sur, al fin del mundo. La mayor parte de esta historia transcurre ahí, aunque ahora mismo te escribo desde Buenos Aires. De hecho, yo nací en la capital, pero cuando lo hice al poco tiempo, mi papá se regresó a aquel pueblito en medio de las montañas nevadas, de donde llegó. Así es como mis padres, la pareja adolescente que nunca lo fue, decidieron comenzar con mi travesía interminable de viajar constantemente de la Patagonia a Buenos Aires durante toda mi vida. 2 años allá, 2 años acá, 1 año allá, 1 año acá, siempre intermitentemente viajando. Al inicio me acompañaba mi mamá al sur y luego mi padre me llevaba de vuelta, hasta que a partir de mis 11 años comencé a viajar por avión sola. Así fue que me acostumbré a llevar mi habitación en una maleta y una mochila. Así fue siempre durante toda mi vida. La primera vez que presencié la oscuridad que habita los cerros alrededor de mi pueblo, tenía 7 años. Mi padre, aprovechando los pocos días que se quedaba mi mamá, intentó de manera ingenua que tuviéramos una salida en familia, aunque nunca lo fuimos. Mi padre salió a trabajar cuando caía el sol. En verano anochece casi a las 10 de la noche en esta zona. Pasó por nosotras a la casa que en ese entonces todavía compartíamos con mi abuelita Sue. Compró sándwiches, bebidas, y con el mismo coche con el que trabajaba, nos condujo hacia las afueras del pueblo. Su idea era llevarnos a las costas de un lago gigantesco, de aguas turquesas que está muy cerca del pueblo, para que pudiéramos cenar mirando a las estrellas. Era el año 2003. Las luces de la pequeña ciudad quedaron atrás muy pronto para mi gusto y siendo una niña, la oscuridad empezó a asustarme. La oscuridad parecía tragarse el paisaje por completo, el mundo detrás de nosotros. Los cerros, como enormes moles de sombra, se hundían unos sobre otros. Solamente el halo amarillo del coche nos dejaba vislumbrar unos pocos metros del camino, con hierbas resecas a los costados, típicos de la tundra patagónica. Normalmente me inquietaba la oscuridad, porque solía imaginar monstruos o personas sin rostro que me rodeaban. Son imaginaciones normales de los infantes, supongo, pero esa noche todo se sentía más real, como una amenaza verdadera. Empecé a repetirle a mi padre que era mala idea ir, que nos volviéramos, pero él estaba más ocupado en discutir con mi madre, prometiendo ser una familia en un futuro si ella le daba oportunidad, aunque como dije, jamás lo fuimos. Mi padre es una persona buena, y mi mamá es todo lo bueno que he aprendido a ser. Es mi persona favorita, pero siendo honestos, no funcionamos como una familia. Ellos nunca fueron una buena pareja, así que siendo unos jóvenes de apenas 24 o 25 años, procedieron a ignorarme durante el camino y siguieron discutiendo. Llegamos al sitio. En cuanto el motor se detuvo, el silencio aturdió, apenas interrumpido por el sonido de nuestras respiraciones,
además de la brisa que traspasaba el campo. Cuando abrimos las puertas, escuché el murmullo de las olas de la costa del lago. Caminé un poco sobre el suelo lleno de piedras, mientras mi madre y mi padre sacaban del coche una manta, la comida, y trataban de tantear con los pies un sitio sin ramas ni piedras grandes para sentarse. Mi estómago dio un vuelco al percibir un eco profundo a lo lejos. Fue la primera vez que escuché a esa cosa emitir sonido, ese sonido con el que hoy, a mis 28 años, sigo teniendo pesadillas. Es una vaca, hija, se rió mi papá. Yo ni siquiera podía voltear hacia él. La oscuridad era imposible de sondear. El cielo repleto de estrellas, sin una pizca de contaminación lumínica, parecía una inmensidad que se nos venía encima. Sumado a los ruidos, los bufidos lejanos, finalmente rompí en un llanto histérico pidiéndoles, rogándoles que nos fuéramos. Sentía que estábamos en peligro, lo sentía en mis entrañas. Mi mamá trató de sostenerme, pero yo retrocedí temblando hasta la puerta abierta del coche. Sin aliento llamé llorando a mis padres. La tensión me crispaba los nervios, así que me apreté las rodillas con los brazos en el asiento trasero. Mis padres al final me regañaron sin entender qué me estaba pasando. Mi papá estaba ofendido, como si yo no hubiera apreciado su gesto de llevarme a ver la Vía Láctea. Pero eso no era lo que me aterraba. Los bufidos profundos, que se prolongaban mucho más largos, más gruesos y hasta diría distorsionados, no podían ser de una simple vaca. Yo estaba llorando sin parar hasta que en algún momento me dormí. Me despertó un estruendo, mis padres entrando al coche apurados. Antes que arrancar el motor, 2 golpes me sobresaltaron. Golpes en el suelo, que hacían vibrar el coche, como si algo realmente enorme y muy pesado estuviera dando pasos cerca. Mi papá me susurró como un grito afónico: «Agáchate, agáchate, no te asomes», y cubrió mi cabeza con su chaqueta. El coche encendió. Mi papá no esperó que se calentara el motor, como era prudente, necesario hacer en esas temperaturas heladas de la noche. Aceleró, retrocedió para salir de su sitio aparcado en la costa y subió a la carretera con un chillido de las ruedas sobre el pavimento a una velocidad imprudente. Entonces me sacudió por completo un bufido, uno ronco que sonó muy cerca, demasiado. Estaba tan petrificada del miedo que ni siquiera podía llorar. Hasta recuerdo haber contenido el aliento. Llegamos a la casa de mi abuela Sue. Mi madre estaba pálida y tan perturbada que me alzó en brazos. A pesar de que tenía 7 años ya, no era tan chica, me cargó como si fuera un bebé y me apretó en sus brazos. Yo podía sentir su miedo. La abuela Sue salió y antes que mi papá pudiera decir algo, le dio una bofetada en la cara. Un golpe que nunca voy a olvidar. Le gritó que era una noche sin luna, que sabía perfectamente que no hay que salir del pueblo en noches sin luna. Y eso me marcó, casi como una especie de regla de oro que jamás debía romper. Así pasaron varios años sin que volviera a animarme a salir de noche del pueblo, hasta que tuve 13, y mi papá una vez me preguntó si quería salir de aventura. Estábamos guardando los materiales, ya que él se estaba construyendo su casa a unas pocas calles más arriba del monte que la de mi abuela Sue. Un sábado a las 12 de la noche, mi papá agarró las llaves del auto y me jaló del brazo divertido. Salí afuera con cierto nerviosismo, comprobando la luna llena, circular y blanca que parecía un enorme foco que iluminaba los cerros alrededor. Le pregunté a dónde íbamos y mi papá, con una sonrisa cómplice, dijo: «Vamos al cerro. No deberías tenerle miedo a la naturaleza, Lila, no siendo de aquí.
de donde somos nosotros. Condujo por media hora por la carretera, saliendo del pueblo esta vez por el extremo opuesto del que salimos cuando era pequeña. La luna llena iluminaba el lago, alargando la sombra de las montañas con picos nevados que parecían apretar sus faldas contra el estrecho asfalto por donde íbamos. Mi papá me notó nerviosa y empezó a contarme que su hermano menor, mi tío Ali, se había estado metiendo en cosas extrañas. Lo único que yo sabía es que fue diagnosticado con esquizofrenia, que se mantenía medicado. Pero mi padre estaba seguro de que la ciencia médica no le podría ayudar. Lo que lo estaba atormentando no tenía que ver con su cabeza. Decía esas cosas y yo comenzaba a refregar mis manos, asustada. Pero entonces, él me dijo que quería que yo fuera fuerte. Nunca te dejes convencer por las personas que prometen conseguir todo fácil, porque terminas pagando un precio mucho más alto que todas las horas de tu vida trabajando por tus metas, me dijo mi padre. Yo lo escuché atenta, porque pareció querer esconder su angustia. Aparcamos en la banquina, a los lados de la carretera. Unos pastizales más altos que yo se balanceaban de un lado a otro por los fuertes vientos. Así como si nada, mi papá levantó una parte del alambrado del cerco e hizo un ademán como de mayordomo, diciendo: «Las damas primero». Yo traté de reírme, pero crucé y comencé a hacerme camino en el pastizal bastante asustada. Mi papá me tomó del brazo y, como sobrepasaba la altura, nos comenzó a guiar hacia el cerro próximo. Es uno bastante famoso, con una formación de cuevas a un costado. Para llegar a ellas había que trepar un paredón rocoso. Nos pusimos a escalar, callados. Mi papá siempre detrás mío para resguardarme ante una caída, siempre bien iluminados por la luz opalina de la luna llena. Cuando estuvimos al inicio del precipicio, con las enormes cuevas a nuestras espaldas, mi papá volvió a hablar. En estos lugares podrías llegar a ver personas que ya no están en este mundo, pero se siguen pudiendo ver. ¿Te imaginas voltear a ver y que hay un cacique aborigen detrás tuyo? ¿Qué harías? Comenzó a decir como si bromeara, aunque volvió a ponerse serio y siguió. Hay muchas cosas que no tienen explicación en este mundo, pero si les das tu miedo, esas cosas te van a poder controlar. Tu tío Ali no entiende nada. Nunca le creas lo que diga y, sobre todo, no dejes que te asuste. A tu tío Ali solamente le queda la emoción del miedo. Él ya está vacío. Empezó a contarme de una novia que tuvo después de conocer a mi madre, en un lapso de 2 años donde yo hacía el preescolar en Buenos Aires. Ella murió de cáncer, siendo muy joven. Él solo sabía que sus cenizas fueron esparcidas desde una lancha en el medio del lago. Fue a las orillas, cerca de donde arrojaron sus restos, pidiendo que se le presentara. Gritó, rogó y desafió a que ella regresara, a que se manifestara ante él. Pero nunca pasó nada, me dijo. Nunca sentí su presencia, nunca escuché algo, nunca vi nada. Debo admitir que lo que me contó mi papá me causó bastante admiración. A pesar de mi miedo, asentí con la cabeza. En cuanto volvimos, aunque era muy tarde, casi de madrugada, encontramos a mi abuela Sue en el portoncito de madera de la nueva casita de mi padre. Ella, siempre delgada y con una melena de rizos teñidos de rojo, fumaba un cigarro y se apretaba el chal sobre los hombros. En cuanto estacionamos, ella se acercó y le dijo muy seria a mi papá: «Ali se escapó del hospital». Mi padre me miró, preocupado, y me dijo: «Bájate y espérame en la casa con tu abuela». Luego de esa noche, comunidad, mi papá nunca más volvió a hablarme del asunto. Jamás me volvió a hablar sobre cosas paranormales. Cuando volví, a mis 14 años, ya había terminado la mitad de su casa y me sorprendió que construyera un ático. Ahí es donde quedaban escondidos los tanques de agua, el calefactor y una habitación para almacenar cajas. Una vez me animé a preguntarle a mi padre de qué eran, y me terminó confesando que eran cosas de esa novia que había tenido antes, la que murió de cáncer. Me quedé helada,
Su ropa, sus peluches, sus libros, todas sus cosas estaban ahí arriba. La casa de papá era fría, oscura, y los objetos siempre tenían electricidad estática. Podría abarcar un relato entero aparte de todas las cosas que viví en esa casa, pero las puedo resumir. Estar debajo de la puerta trampera del ático y escuchar pasos sobre mi cabeza. Oír una voz femenina cantando. Sentir que los picaportes de las puertas se agitaban desesperadamente. Pasos que eran fáciles de percibir en un suelo de madera, al igual que el arrastre de sillas. Por eso mejor pasaba mis tardes en casa de mi abuela Sue. No me gustaba quedarme mucho sola si mi papá no estaba. Tomaba la Play, la llevaba en la mochila y esperaba a mi padre, que salía del trabajo y pasaba por mí. Ya no hacía viajes con su coche. Hacía varios años que, como bombero forestal, comenzó a trabajar en el Parque Nacional cercano. Veía muy poco a mi tío Ali. Cuando aparecía, era como un fantasma de la persona que alguna vez fue. Cuando era bebé le gustaba llevarme en brazos para todos lados. Era cariñoso y jugaba conmigo. Había sido tío desde muy joven, un adolescente prácticamente, pero ahora era una persona de delgadez enfermiza, con un rostro que denotaba los bordes de su calavera. Llegaba a la casa de mi abuela Sue, se sentaba en medio de la sala y se dejaba salpicar con un agua que mi abuela preparaba hirviendo ciertas plantas. Molía semillas, aplicaba aceites y hervía todo con ramas de plantas. Salpicaba a mi tío y recitaba oraciones. Luego se sentaba delante suyo y comenzaba a orar, con un rosario de madera que envolvía sus manos y las muñecas de mi tío Ali. A veces me sentaba cerca de ellos a rezar también, pero la sensación densa que emanaba en el lugar siempre me terminaba sofocando. Todo iba relativamente normal, comunidad, hasta que llegué a la edad de 16 años y conocí a alguien. Un muchacho, al que voy a llamar por su apodo de la infancia. Menta. El Menta, le decían. No recuerdo exactamente por qué motivo. Jamás tendría que haberle hablado a ese maldito psicótico. Menta representa un momento bisagra de mi existencia donde todo empezó a ir de mal en peor. Me presentó con su junta, un grupo de chicos que me iniciaron en el cigarrillo, el alcohol, la marihuana. Algunos de ellos incluso eran cuatreros, de esos que se dedican a robar ganado. Uno se jactaba de cuántos caballos había robado, los cuales eran transportados y revendidos de forma ilegal en otras provincias. Conocí ciertos bares de la zona, donde ya podrán imaginarse la clase de vibra, de mala muerte que daban. Dejé de esforzarme en la escuela. Comencé a pelear con mis padres. Pensaba que me podía llevar el mundo por delante. Menta parecía siempre saberlo todo. Una vez, cuando fumábamos en ronda y hacíamos circular 2 botellas de whisky, se acercó a mi oído y me susurró, apuntando al que robaba caballos: ese pobre cristiano va a terminar con la cabeza rota, abierta, desparramada por el asfalto. Miré a Menta con cierto asco, pero él se alzó de hombros. ¿No me crees?, desafió. Si es joda, no da risa, Menta. Apréndete nuevos chistes, le dije, tratando de aparentar que no me afectó en nada lo que me había dicho. Pero Menta sonrió, de una forma que siempre me causaba fascinación y a la vez alarma, con esa cara como si lo supiera todo, incluso de mí. ¿Qué te apuesto? Si se cumple antes de que termine el año, vas a hacerme un favor. ¿Está bien? Claro, como yo quería ser fuerte, no ser menos por mi lugar como la única mujer del grupo, acepté. No encontré capturas de la noticia por los años que pasaron, pero en el 2013 hubo una persecución policial en el pueblo vecino. El coche terminó perdiendo el control y estrellándose contra una de las rocas gigantescas que suelen aparecer cerca de la carretera. La persona que iba del lado del acompañante salió despedida. Golpeó con la cabeza contra el asfalto, quedando solamente un desparramo de su cuerpo. Fue tal y como el Menta me lo dijo.
Sucedió mientras yo estaba en Buenos Aires. Cuando mi tía Bel, la única hermana menor de mi padre, nos contó, tras su breve visita de vacaciones a mi abuela Sue, un escalofrío me petrificó en mi lugar. Chequé el Facebook. Tenía un mensaje de Menta. ¿Ves? Me vas a tener que hacer ese favor. Cabe destacar que ese mismo año mi papá tuvo un accidente de tránsito, volcando la combi donde iban él y su equipo del Parque Nacional, pero afortunadamente todos salieron ilesos. Me costó un poco volver a viajar hacia allá a mis 17 años, sobre todo porque había conocido a alguien muy especial para mí. Nos despedimos llorando como mensos en el aeropuerto. Casi me había olvidado del asunto de Menta, hasta que unos meses más tarde se apareció por el portón de hierro de la casa de mi padre. Se veía muy deteriorado. Uno de sus ojos tenía parcialmente la esclera amarillenta, enfermiza. Hedía a alcohol y un poco a orina. Su ropa estaba desalineada, sucia y bastante desabrigado para andar con las primeras nevadas del año. Resoplé todo el aire de mi interior con fastidio de verlo. Me había alejado de todos, pero ahí estaba Menta, esperando. ¿Te pensaste que me iba a olvidar?, me preguntó, arrastrando las palabras con dificultad. Parecía que las drogas le habían comido el cerebro. No pude disimular el asco y la desconfianza, así que me dijo: no te voy a tocar un pelo, sos horrible. Más allá de sentirme ofendida, en realidad me alivió que dijera eso, aunque claro, ahora que soy adulta, sé que seguí estando en peligro, pero siendo un adolescente que pensaba que me las sabía todas, en aquel momento decidí ir con él. ¿Qué clase de favor me iría a pedir? ¿Que le ayudara a robar? ¿Que le comprara vicio? Esta es una parte que me cuesta revivir. No soy buena narradora y parte de mi mente se niega un poco a rememorar, pero recuerdo las calles mientras anochecía, la luz anaranjada de la ciudad, reflejando los cerros alrededor. Mientras caminábamos hacia una avenida de abajo del monte, pasando por atajos entre la maleza reseca típica de la tundra, vi pasar a lo lejos a mis primitos, los 3 hijitos de mi tío Ali, que iban en fila con bolsitas del mercado. Ellos parecían asustados y corrieron en sentido opuesto sin darme tiempo a saludar a la distancia. Menta me apuró y encendió un cigarrillo sin dejar de caminar. Yo me cerré bien mi chamarra negra y miré la hora en mi celular, pensando que a lo mejor llegaría antes que mi padre del trabajo y que no se iba a preocupar. Caminamos por media hora en completo silencio hasta que llegamos a unas calles que sabía iban en dirección al lago. A horas asfaltadas casi no las reconocí, pero era el sendero que tomamos para aquel picnic nocturno que terminó abruptamente cuando yo tenía 7 años, cuando lo escuché por primera vez. Si no me decís a dónde vamos, me voy, le corté a Menta, tratando de ocultar que estaba en pánico. Nunca había regresado a esa zona desde entonces. Miles de veces retorné al lago, pero nunca por esos caminos, y Menta se rió de mí, señalándome con el cigarrillo. Eso lo tuviste que preguntar hace un año atrás, me dijo. Menta, en serio me voy, me las tomo, lo amenacé. Él se acercó mirándome de costado, como quien inspecciona un aparato que no sabe cómo funciona. A donde te quieras ir, te voy a alcanzar. No hay nadie en esta parte que pueda o quiera ayudarte. Deja de complicarla, seguime callada. Oficialmente bajo amenaza seguí caminando, casi llorando de la furia. Hubiera querido tener algo con que defenderme y correr, pero Menta tenía razón. No era ni más rápida ni más fuerte que él. Llegamos a donde las luces de la ciudad en constante crecimiento ya no alcanzaban. La oscuridad comenzaba a comérselo todo alrededor. El silencio se iba aislando hasta solamente quedar el silbido del viento, ese viento constante de la Patagonia. Menta caminaba callado y de pronto me apretó del brazo, a lo que yo atiné a retroceder, pero me hizo un gesto para guardar silencio y mejor cooperé. Al cruzar una pequeña lomada que dividía el sendero pedregoso con la costa del lago, podía verse la silueta de una fogata.
Menta se acostó en el piso y yo lo imité, quedando como espías cuerpo a tierra. Susurré. ¿Qué carajos quieres que haga, Menta? Decime de una vez, así me dejas en paz. Él sonrió y me hizo un gesto con la cabeza en dirección a la fogata. Anda a saludar de mi parte. Su sonrisa ya no me fascinaba, más bien me dio pavor. Era siniestra, desfigurada, con dientes podridos. Sentí mucha repulsión, pero al asomarme de nuevo en dirección al lago me extrañó que no hubiera nadie. Pensé que seguramente la fogata la había preparado Menta, que nada más quería asustarme, amedrentarme o robarme en el peor de los casos. Así que me levanté y fui, sin siquiera ocultarme o cuidarme de no hacer ruido. Hola, me manda el pelotudo de Menta. Ya estoy acá. Qué divertido, ¿no? Grité con tono de burla, bastante harta de la situación tensa en la que yo sola me había metido. Jamás tendría que haber salido de mi casa. Tendría que haberle echado la perra San Bernarda de mi padre encima a Menta o llamar a la policía para ahuyentarlo. Un sonido de chapoteo en el lago me hizo saltar del susto. Luego otro viniendo de las lomas. Luego otro. Y otro. Si era Menta, tendría que tener una velocidad extrema para moverse de un lado a otro, como si fueran muchas personas acercándose. Miré en todas direcciones y llegué a percibir la risa de Menta, pero mucho más lejos de lo que pensaba. Así que él seguramente estaba corriendo de ahí. Estaba escapando. Traté de volver por donde vine, pero los sonidos de pasos entre las piedras me hicieron retroceder. La oscuridad era peor, mientras más cerca de la fogata estaba. La lumbre apenas alumbraba las rocas que contenían los leños ardiendo. Me paré cerca y busqué a tientas un palo para empuñar, mientras que los pasos se me acercaban por todas partes sin que pudiera ver nada. Un rugido se alzó a mis espaldas, uno profundo, cavernoso, retumbando en mis entrañas con una vibración espantosa. Un bufido distorsionado y horrible que ahora mismo me llena los ojos de lágrimas de pavor al recordar. ¿Por qué no se quedó en un bufido como de toro, el ruido de un buey o algo similar? Porque esa cosa habló. La voz era súper ronca, forzosa, como algo que se esforzaba por hacerse entender. Ningún evento paranormal que haya vivido se le compara. Y eso que se me ha subido el muerto muchas veces. Que he sentido que me jalan los pies. Que he sentido manos que me tocan viviendo completamente sola. Nada se le compara a escuchar a esa cosa. Hablando. Acercándose en mi dirección. Con una docena de otros pasos de criaturas corriendo en círculos. Rodeándome. Me agaché abrazando mis rodillas como cuando era niña, comenzando a llorar de pavor. Podía percibir la vibración en el piso, la vibración de algo sumamente pesado, yendo despacio hacia mí. Estás en casa. Otra vez, un poco más bajo y más definido, pero definitivamente lo que me estaba hablando no era humano. Un alarido de Menta me descolocó, haciéndome saltar desde el camino por donde vine. Una silueta oscura apareció corriendo hacia mí, alguien totalmente calvo y de delgadez famélica. Era mi tío Ali. Traía una navaja en una mano y me agarró del brazo, sin dejar de correr, arrastrándome hacia una esquina del círculo. Empezamos a correr juntos, chapoteando en el agua congelada del lago. El frío me empezaba a agarrotar los pies, pero no estaba dispuesta a minorar la marcha.
Mi tío Ali hacía un esfuerzo por jalarme, claramente reprimiendo la tos y los malestares del esfuerzo de alguien que apenas puede estar en pie. Llegamos a la zona de la costa que por fin tenía iluminación naranja de la carretera. Subimos la loma y recién cuando trepamos la banquina de concreto, nos paramos a tomar aire. Mi tío Ali guardó su navaja apresurado y sin ningún pudor. Me sujetó y me abrazó temblando aterrado. Yo seguía en estado de pánico, correspondiendo el abrazo, pero como si no pudiera dejar atrás la oscuridad total de donde veníamos. No nos detuvimos mucho tiempo. Mi tío Ali me soltó enseguida y comenzamos a caminar, mirando de tanto en tanto hacia atrás. Yo no me animaba a preguntar por Menta. Tampoco quería saber. Tras una caminata de media hora llegamos a la casa de mi abuela Su, donde mi papá esperaba sentado en la mesa. Nunca lo vi tan enojado conmigo, pero no me regañó. Solamente me abrazó. Hizo el ademán de propinarme una colleja, un golpe, pero se contuvo. Mi abuela Su me llevó al baño. Me mojó el cabello con agua tibia, que tenía un agradable aroma de sándalo. Rezaba entre dientes, mientras me peinaba, mientras cubría todo mi cabello largo con el agua, para luego empezar a sacudirme las ropas con tierra. Cuando salí del baño, ni mi papá ni mi tío Ali estaban ahí. Mi abuela directamente me llevó al sofá, me dio una muda de ropa y me dijo que me acostara. Me despertó al amanecer. Me hizo colocar las botas y el abrigo sobre el pijama, y mi papá nos pasó a buscar en el coche. Fuimos a comisaría. No quiero entrar en detalles, comunidad, pero Menta estaba preso. Mi papá tuvo que pasar una noche retenido en el calabozo también. Mi tío Ali ya estaba ahí. Las cosas se esclarecieron. Mi papá y mi tío no tuvieron más repercusiones, ni tampoco se les abrió una causa penal. Todo quedó en una pelea por defenderme. Aunque creo que si mis primos no me hubieran visto, los niños de Ali, tal vez yo ni siquiera estaría hoy aquí, escribiendo esta historia. A pesar de todo, me sentí extremadamente culpable. Durante ese día, mi abuela Su me llevó al lago desde el otro extremo, desde el lado más del sur donde siempre fuimos en familia a pasar las tardes, donde el agua cristalina no me causaba miedo. Compramos unos cafés y medialunas, caminamos por la costa entre las piedras y nos sentamos. Ella estaba muy seria y sabía que todo el regaño que me viniera lo tendría merecido. Pero entonces se quitó los zapatos y comenzó a caminar hacia el agua. Entró descalza, a pesar de la temperatura helada, a pesar de que esas olas turquesas provenían del deshielo de las montañas. Ella caminó mojando su falda, sus calzas térmicas hasta la rodilla. Su melena roja flotaba en el viento, y en ese instante entendí. Los rumores en el pueblo sobre mi familia eran ciertos. Las señoras que acudían a la casa de mi abuela, las acusaciones en redes sociales, los cuchicheos a nuestras espaldas cuando estábamos en el supermercado. Mi abuela Su es bruja. Me sentí una tonta por darme cuenta recién a los 17 años. Me hice un gesto con la mano y me armé de coraje. Me quité las botas y entré al agua helada con ella. Me apretó fuerte las manos y me dijo que nunca me saliera del camino de Dios, que nunca dejara de creer, que jamás usara lo que se me heredó para causar el mal. Pasaron unos años más. Para poder resumir, llegar a la conclusión de mi pedido de ayuda, varias muertes seguidas estuvieron pasando en mi familia. Es tanto el dolor que no me atrevo a profundizar en detalles. Nos sacudió un crimen en la familia, donde una mujer estuvo desaparecida en la frontera con Chile por varios días. Mi abuela Su parecía saber en cada fibra de sus huesos dónde estaba, quién fue, pero las autoridades no parecían querer escucharla. Yo estuve en Buenos Aires durante esos momentos, por lo que no pude hacer más que mantener comunicación telefónica,
más que escuchar llorar a mi abuela de angustia por interminables días hasta que el cuerpo de la víctima fue encontrado, en partes. Mi abuela Sue, tras el feminicidio de su sobrina, del cual adjuntaré una foto de la noticia en medios, perdió bastante de su fuerza. Ya no se tiñe el cabello de rojo, está más delgada, fuma más cigarrillos, se olvida de quiénes somos y me llama varias veces por año para felicitarme, aunque nunca le atina a mi cumpleaños. Investigando un poco en el pueblo, me dijeron que tanto mi abuela Sue como mi tío Ali estaban pagando precios por meterse con algo que llegué a denominar como el Minotauro. Eso que camina en dos patas, que es enorme, que estoy segura tiene cabeza de toro. Tras la tragedia de mi tía, sobrina de mi abuela, hubo otro incidente que involucra a la exesposa de mi tío Ali. Parece que en una pelea a puños, de pronto apareció un arma blanca y bueno, ella resultó víctima. Adjuntaré también evidencias de eso. Y así han ido transcurriendo los años, donde los veo deteriorarse más y más cada que vuelvo desde Buenos Aires. Mi tío Ali está tan delgado que podría abrazar su cintura y tocarme los codos. Todo su cabello se cayó y ya no tiene dientes. Pero a pesar de eso, lo noto como en paz, como que ya no tiene nada que perder. Se está dedicando a sus hijos, desde lo que puede hacer, desde luego, ya que permanece internado, discapacitado por su esquizofrenia severa. En 2023, luego de una constante racha de, digamos, mala suerte, sufrí un asalto cerca de mi casa. Y aunque toda mi vida tuve esta sensibilidad a lo paranormal, jamás tuve el deseo de maldecir a nadie. Sin embargo, este robo me arruinó por completo, y yo sé quién fue. Sé que fue un delincuente de poca monta que vive cerca de mi casa en el barrio. Tal vez tendré dones o algo heredado, como me dijo mi abuela aquella vez, pero nunca me pasó de sentir tanto odio hacia una persona. Tantas ganas de desearle lo peor, de que muriera de forma espantosa y tanta ira, tanta violencia, sed de venganza. Y es que me robó cosas que eran preciadas para mí, pero para un ladrón no tiene ningún rédito. Ni siquiera me sacó el celular, los auriculares o la tablet, solamente mi bolso con puras pertenencias de valor sentimental. Tanto es mi odio que llegué al punto de soñar con un sitio en medio de las montañas nevadas, en la Patagonia. Un enclave oculto donde hay césped, aguas cristalinas y todo parece un manantial de paz. En medio de esas aguas hay siempre una silueta con cuernos, aunque no llego a distinguirla por la presencia de una niebla que se trasluce con el halo dorado del sol. Soñé con este sitio varias veces estando gravemente enferma, llegando a toser sangre, llegando a volar de fiebre. Pero recientemente, con ese odio incontrolable que me causó este ladrón, ese esperpento rastrero y cobarde, por fin vi su cara. Me extendió una mano y me lo dijo otra vez. Estás en casa. Pero no pude tomar su mano. Desperté y mi mamá había entrado a mi casa con su llave extra. Me sujetó en el ataque de tos y me ayudó a reclinarme hacia el suelo, vertiendo un charco de sangre. Desde entonces me ocupé de mi salud y me mejoré poco a poco. Pero lucho todos los días, rezando incansablemente a Dios para que pueda guiarme y ayudarme a navegar estas emociones de odio, de ira, de resentimiento y desesperación por una venganza cruel y horrible que me abruman constantemente. Le conté a mi mamá de todo esto. Ella me escuchó y me contó algo que me heló la sangre. ¿Qué es esa espina? Si me hace pensar si es realmente algo malvado lo que habita la Patagonia. Cuando yo tenía 7 años, poco después de esa noche cuando lo escuché por primera vez, mi madre me llevó a pasear a un sitio arqueológico cerca del pueblo. Un lugar del que no quisiera dar muchos detalles,
Y es que cualquier argentino con conocimiento de zonas turísticas podría detectar al instante de cuál se trata. Lo importante es que me terminé separando de mi madre, entrando y saliendo de los sitios que estaban por fuera de las fallas de seguridad, y me encontró hablando con cosas que ella no podía ver. Me preguntó divertida qué estaba haciendo, y yo le dije que conversaba con las criaturas que eran dueños del lugar. Mi mamá me quiso regañar avergonzada, ya que llegó un coordinador del espacio y pensó que nos regañaría por dejarme traspasar el límite permitido, pero fue el guía quien terminó contradiciendo a mi madre. Le dijo que no subestimara mis dones, que como arqueólogo podía estar seguro de que aquel era un enclave sagrado, que no debía menospreciar lo que se manifestaba ahí, y yo, una niña, tenía la suerte de percibir. Lo que me parece extraño es que a pesar de la forma de eso que habita cerca del pueblo, hacia la tundra del norte, nunca escuché a nadie que se dirigiera a él propiamente con un nombre. Siento que sería muy sencillo describirlo como el diablo en persona, pero nadie lo hace. Dicen que mi familia pagó precios por sus acciones, pero yo encuentro que seamos solo personas deprimidas, enfermas, tal vez hasta tristes y bastante miserables. Solo eso. Así que, comunidad, Uriel, quisiera saber sus opiniones. Perdonen que me resguarden el anonimato, pero les prometo que si Uriel elige mi historia, si les hace llegar mi pedido de ayuda, los leeré. Escucharé sus críticas y sus recomendaciones. Todo lo que tengan que decirme. Manténganse seguros, por favor. Cuiden a sus personas amadas. Mucho amor. Y Dios los bendiga siempre.